Pues, ¿qué decirles de la generación 79, Oriente 79? La realidad es que son recuerdos de grandes vivencias, ocurridas pues ya prácticamente hace 35 años y durante 6 años para los que estuvimos en secundaria y prepa, más otros 6 años para los que estuvimos en primaria juntos, ¿no? Dentro de la filosofía jesuita, dentro del Oriente. ¿Cómo olvidar en el último año el Consejo de Alumnos, cuando existía la votación por el Consejo de Alumnos, cuál de los dos consejos quedaba finalmente? Y sin embargo, después de una votación cerrada, pues los dos consejos de alumnos, dentro de su manera de ser, trabajamos conjuntamente por una generación unida que hasta hoy se sigue viendo. ¿Cómo olvidar las idas a las luchas en la Arena Puebla, promovidas por el Tlacuache, dentro de su rollo social, para ir a ver el México Bronco? ¿Cómo olvidar la cancha San Pedro y aquellas funciones de box y luchas en donde, pues para muchos de nosotros era realmente una visión nueva, ¿no? Igualmente aquellos viajes a México dentro del Consejo de Alumnos a negociar los anillos, íbamos como chamacos babosos a comprar los anillos de graduación con negociantes expertos, ¿sí?, que por medio de 2, 3 vermuts pues ya lograban la firma del contrato. Qué cosas aquellas. Esas idas a México también con el grupo de Caimo, en donde íbamos a buscar las mejores ofertas de las casas de campaña, los piolets, los spikes, todo el equipo que usábamos en Caimo. Ahí nos lanzábamos en aquellas épocas a México, con nuestros 15, 16 años, y en algunas ocasiones ciertamente acompañados por el Tlacuache, por Carlos Tapia, por alguno de los grandes de Caimo. ¿Cómo olvidar los sociodramas con el Tlacuache? Aquellos sociodramas en donde dabas lo mejor de ti para mostrar muchas veces lo que dentro eras, muchas veces lo que el actor que tenemos dentro nos requería en ese sociodrama. ¿Cómo olvidar los juegos de fútbol de mesa que organizábamos en la biblioteca, en donde se suponía que todo era callado, y sin embargo nosotros con una fresca y con los brazos cerrados armábamos la canchita de fútbol y solamente se oía al final ¡gol! En la biblioteca. Pues claro que nos sacaban. Esa biblioteca que tiempos atrás habría sido el escenario de la gran cafetería que hubo cuando llegamos a secundaria, y tenías que andar formando fila o metiéndote entre los grandes para poder pedir una pelona con las güeras, o para poder, si te daban chance, echar un billarito ahí con los expertos en el billar o en el ping-pong. Esa biblioteca fue en su momento esa cafetería de guerras de naranjazos en algún momento dado. No sé si se acuerden, pero estábamos chavos, estábamos en la secundaria. ¿Cómo olvidar las tortas de Enrique, ¿no? Las ricas tortas de Enrique de mole? Y cómo olvidar el volado con el Ruso o con el Colima para ver si nos fiaban la nieve o se la pagábamos doble, ¿no? Historias de vida que hoy pues más bien rememoramos, ¿no? A 35 años de que esa etapa finalizara, y sin embargo aquí seguimos juntos, y aquí seguimos dentro de una amistad y un compañerismo que ciertamente nos caracteriza por una filosofía jesuita que en mi caso, por estar en el Oriente desde la primaria, desde preprimaria de hecho, un par de añitos todavía más, que son 12 más 2, 14 años,
con la filosofía jesuita. En un principio, como chavitos de primaria, pues vivimos lo que fue el Oriente militarizado, ¿no? Militia es vita. Poco a poco, aunque la disciplina se mantenía, y la disciplina jesuita se mantenía, pero también nos marcaron otro gran valor, el ser para los demás. ¿Cómo me marcaron estas dos cosas en mi vida? Estando ya en la carrera, yo estudiaba una materia que se llama evaluación de proyectos, y filosofando, pues yo veía que, hay un peso tiene valor a través del tiempo, hay devaluaciones y hay inflaciones. Eso ya lo tenemos muy conocido. Nuestra generación sufrió mucho este tipo de cosas, ¿no? Sabemos lo que es el valor de un peso. Y sin embargo, filosofando, también me di cuenta que hay valores en el tiempo a través de nuestra vida. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la vida es lucha, militia es vita, y ser para los demás es uno de los son dos de los grandes valores que nos marcaron y que a través del tiempo perduran y que a través del tiempo marcan en muchos de nosotros, en la generación completa, en algunos en mayor, en otros en menor caso, pero marcan mucho la actitud o la manera de ser en que muchos de nosotros hemos sido. Valores en la vida a través del tiempo simplemente es una idea en la que uno va cambiando y uno va cambiando en la ponderación de los valores, en la prioridad que le das a los distintos valores. Sin embargo, insisto, la vida es lucha y ser para los demás creo que son dos valores adquiridos desde muy temprana edad que, por lo menos en mi caso, permanecen con gran prioridad, con gran ponderación. Yo creo que estos dos valores incluso nos han llevado a lo que ya mencionaba, el gran compañerismo y la gran amistad que aún mantenemos dentro de la generación, el hecho de que seamos una generación que acude a este tipo de actividades y en muy buena cantidad. Nos reunimos, hay diferentes grupos porque por supuesto hay diferentes maneras de ser. Sin embargo, de manera conjunta siempre estamos presentes, en mayor o menor grado, pero por lo menos 90 gentes, 90 personas, 90 integrantes de esta generación 79, siempre estamos en permanente contacto y siempre atentos al ir y venir de la vida de cada uno. En mucho es por eso, por los dos valores. La vida es lucha y el ser para los demás. Por último, en lo personal, como a muchos de mis muy buenos amigos, en lo personal, el gran valor que le da a mi vida el Oriente 79 específicamente, pues es el haber vivido dentro del esquema de Caimo, dentro de un club alpino en donde, por estar yo tan inmiscuido, la realidad es que no había generaciones, porque Caimo lo conformaba todos los que querían ir al Oriente. Entonces, aun cuando soy de la generación del 79, yo me siento muy unido a muchas más generaciones, tanto arriba de mí, desde Monstruo, Fósforo, Carlos Tapia, es decir, gente de 5 o 6 años arriba de mí, que fueron parte del Caimo y que me enseñaron cuando yo entraba en secundaria, hasta los pequeñines, que muchos de ellos ya ni siquiera, el tacón dorado, el indigesto, en fin, el chato, tantos y tantos apodos que tenían los chavos que ya ni su nombre recuerdo. Pero cuando nosotros fuimos ya los grandes de Caimo, pues entonces todavía seguían las generaciones abajo y conocía a uno mucha gente. Hoy todavía me encuentro con gente
que sin recordar su nombre, pero sí recordando su cara, nos recuerdan en las reuniones del Oriente cada enero, pues siempre llegamos a recordar o llegan a saludar simplemente por recordar aquellos campamentos y aquellas volcanadas. Aquellas excursiones, las juntas de mesa directiva, los lunes saliendo de clases, siempre nos quedábamos a una junta a organizar el campamento, a organizar la mesa directiva, a ver los equipos, las casas de campaña, quién iba a ser el jefe de campamento, quién iba a ser el jefe de grupo, en fin, inolvidables, que muchas de ellas terminaban ciertamente en algunos tacos o en algunos casos, incluso desde mis mocedades, allá en segundo, tercero, secundaria, las juntas eran en el famoso centro cultural, ¿no? Y había que ir allá después a las 8 de la noche al centro cultural, que después cerraran y bueno, terminaron las juntas después ya en el Oriente, ¿no? Las reuniones de los sábados para ver las transparencias, siempre sacábamos transparencias en los campamentos. Y aquellas reuniones de sábado para ver transparencias y recordar esas vivencias en la montaña, pues siempre eran muy halagadoras. Para preparar el equipo para el siguiente campamento había que estar en el cuarto de Caimo famoso para pues, tener al tiro las estufas, las casas de campaña, sacarlas a orear, siempre llegaban mojadas, entonces había que sacarlas a orear, si no se apestaban, en fin, hasta encontrarnos en alguna ocasión una carne podrida dentro de una casa de campaña después de 15 días de haber estado allí. Por Dios, qué cosas, pero así era la vida en ese entonces. Incluso en aquellas ocasiones, pues las grandes experiencias de haber organizado las giras de Caimo, en donde pues había que preparar hasta el camión. El Oriente nos prestó el camión, nos prestó en un principio, y después por Toño Santillana, el tesorero, pues me confirmó que efectivamente lo habíamos comprado, habíamos hecho una pollita, y se lo habíamos comprado a Javier Lamí, que el camión era de Caimo. Entonces, cómo no, con mayor razón había que cuidarlo, había que ponerle la canastilla para irnos de gira, había que ponerle su estéreo, por supuesto, ¿cómo íbamos a ir sin radio? 32 pelados ahí arriba, yendo por Michoacán y por Guanajuato y durmiendo a la orilla de la carretera. Todavía se podía, qué tiempos aquellos, todavía se podía hacer ese tipo de cosas. Comprando guitarras en Paracho. Qué recuerdos, ciertamente qué recuerdos. Pero sí hubo 2 giras de Caimo, una de ellas muy cultural, muy promovida por el Tlacuache y muy bonita, tanto de cultural como de montaña. Terminamos en Nevado de Toluca, con problemas con el camión y en fin, pero todas unas aventuras. Y la otra fue una gira a Acapulco, ya un poquito más relax, en donde pues hay muchas anécdotas que contar al respecto. Habrá que preguntarle a Puelles, habrá que preguntarle a Sergio, a Traconis, a Luis Vigil, en fin, qué cosas. La realidad es que Caimo sí fincó mi vida, hizo la filosofía de Caimo embebida dentro de la filosofía jesuita. Realmente marcó mucho la vida de, insisto, estos 35 años ya vividos y los que estén todavía por venir. Mis compañeros de montaña en ese tiempo, me enorgullezco decir que han sido y son, y espero que sean hasta la muerte, mis compañeros de vida. La realidad es que el Caimo fue para mí una de las mejores experiencias de la vida, de mi vida. Incluso hay una anécdota interesante en donde, pues en aquella época, el colegio americano ofrecía 2 años de prepa, mientras en el Oriente eran 3. Entonces uno se ahorraba 1 año en el periodo de estudio, de la transición de la prepa hacia la carrera, y luego el americano daba pase automático a la UTLA, en fin, una serie de cosas se manejaban. Y mi mamá me insistía, cámbiate al americano.
Sin embargo, yo, por el Oriente y por el Caimo, de ninguna manera. Un año. ¿Qué significaba un año contra todas las vivencias? Al contrario, yo creo que el no haberme cambiado, el no haber tomado una decisión basada simplemente en la vivencia más que en el colegio. El colegio sí, porque era el Oriente, pero insisto, nada más en el asunto educativo, al revés, yo creo que gané un año de vida, porque sexto de prepa fue fenomenal. Simplemente ser el presidente de Caimo pues me llenó de satisfacción. Se organizaron excelentes campamentos. Fue la ocasión en la que fuimos como campamento inicial, fuimos 120 gentes, en la que incluso convivimos con otros compañeros, ya no pertenecían a Caimo, pero seguían disfrutando de la vida montañista. Y allí estuvieron también, 120 más ellos, que de alguna manera convivimos también. Una excelente volcanada al Popocatépetl, en fin, una serie de experiencias padrísimas. Y como dije hace rato, pues la experiencia de haber participado en el Consejo de Alumnos y aquellas organizaciones de fiestas y graduaciones y los anillos y etcétera, ¿no? ¿Cómo iba yo a perder eso? Más que haber perdido un año, gané un año. Muchos recuerdos, la realidad es que es muchos recuerdos. Hugo, cuando entraron las mujeres, ¿cómo fue para ti que se acabó lo militarizado y fue mixto? Mira, lo militarizado se terminó en la transición de primaria a secundaria. Nos quitaron el uniforme, nos pusieron un uniforme mucho más light, un pantalón gris y una camisa blanca. Ya no había la fuerza militarizada, ciertamente, ya no había el sector, la gorra, el escudo de la gorra. Todo eso era una disciplina que formó, ciertamente, y en los primeros años. Entonces, cambia eso. En tercero de secundaria entran las mujeres. ¡Qué shock, por Dios! ¡Qué shock! Después de ser tan rígidos, digamos, y tan masculinos, por decirlo así, tan machos, tan todos entre puros hombres. No es que fuéramos groseros ni nada, pero simplemente sí había guerra de guisazos, había borradorazos por parte del CAPI, una que otra mala palabra, por supuesto, y de repente entran las mujeres y hay que comportarse. Por Dios, ¿cómo olvidar que pues entonces había que hacer una que otra maldad, ¿no? Entonces poníamos en las bancas que eran de metal, poníamos el cerillo pegado a la banca y lo prendíamos, y claro, pues quien se sentara se quemaba las nachas. Ay Dios, por eso el buen Chuchón Morales tuvo que salir expulsado una semana, porque pobre Dulce le tocó, y claro que se quejó, como toda mujer, pues por supuesto que se quejó, y bueno, hubo víctimas, pero la travesura nadie nos la quitaba, ¿no? Yo creo que en secundaria, el tercero de secundaria fue el shock, fue el acoplamiento. Cuando pasas a prepa hay dos cambios importantes en ese momento. Bueno, uno de ellos ya más suave, es decir, ya teníamos mujeres, de 5 mujeres que había en cada salón, pues ya pasamos a 10, 12 mujeres por cada salón, entonces ya había mayor cantidad de mujeres. Y por otro lado, te pasas en la tarde. De estar estudiando en la mañana, ahora pasas a estudiar en la tarde, en donde, híjole, se organiza tu horario, el esquema es diferente, te puedes levantar más tarde, pero no estás acostumbrado, en fin. Y los grupos más numerosos, ciertamente, ya en prepa fueron los grupos más numerosos. Entonces, en realidad, pues fue una transición, siento yo que mucho más real, porque la vida es universal. De alguna manera ya vivíamos una filosofía universal, habíamos una diversidad de compañeros pensando diferente, gracias a las filosofías de Ruiz Ugalde y a las cuotas diferenciadas. También llegamos a vivir esa faceta, ¿no? De un Oriente un poquito más, vamos a llamar elitista, pero no quisiera llamarlo exactamente elitista, porque no, simplemente era un Oriente en donde había
nivel social en el que podías entrar, ¿sí? Y cuando se pasa a una cuota diferenciadas, los compañeros existen de manera diferente, no solo económicamente, sino en maneras de ser. ¿Y eso cómo enseña? Esa es la vida real. A eso nos enfrentamos una vez que terminas tu formación, en la que te envuelven en un huevito, en un capullo, y te lanzas a la vida real. En la vida real te encuentras con la universalidad. Y eso es lo que empezamos a vivir, primero con las cuotas diferenciadas y la mayor cantidad de alumnos, ¿sí? de grupos y de 40 gentes por grupo, si no mal recuerdo, y luego A, B, C, D, y luego E, o sea, había hasta 5 grupos por 40, pues cada generación era de 150, 200 gentes. Y después, ciertamente, las mujeres, pues había que convivir con mujeres, uno como, primero, disciplina militar, entre puro hombre, y luego, pues igual una secundaria en donde te empiezas a explayar un poquito más como chamaco baboso, pero entre puro hombre, pues claro que es diferente cuando ya te tienes que dirigir a las mujeres, ¿no? Y sin embargo, pues esa transición, esa nueva convivencia con el mundo real, en donde pues la realidad es que el mundo es de hombres y mujeres, por supuesto, pues nos enseñó a ser, yo creo que más auténticos y más dentro de la formación de adolescente, a estar más embebidos en la vida real. Insisto, creo que de ahí la formación de mente abierta, la formación de mente universal, en donde aun cuando hay maneras diferentes de ser y maneras diferentes de pensar entre diferentes compañeros, de todos modos hubo convivencia. Y lo más padre es que hoy sigue habiendo convivencia. Hoy nos sentamos a la mesa, todos los compañeros de las diversas, incluso maneras de pensar políticas, ¿sí? Y aunque se agarran un poco de los pelos, de los pocos pelos que les quedan, la realidad es que se puede discutir, se puede hablar, no existe una división, no existe un muro que separe los de izquierda y los de derecha, los ricos y los pobres. La realidad es que la mesa de la generación 79 es universal y es de todos, y todos estamos metidos en ello. Y eso es una de las cosas padres que tiene la generación 79. Ustedes, nosotros, somos partícipes de ello y somos testigos de ello. Muy bien. Bueno, ¿Quieres agregar otra cosa, Hugo? no sé. ¿Por dónde? No, pues padre, Muy bien, ¿no? Sí, muy padre. muy bien, la verdad. No sé si quieres agregar otra cosa. ¿Alguna anécdota de Caibo, tal vez? ¿El de, cómo se llama? En el volcán. No, el de qué dijo. Cuando se perdieron Manolo y... Hicimos cargar las mochilas, las casas de campaña, y hubo 2 campamentos en casas de campaña. El del Bolas y el Diablo. La de la Maliches y la del Pico de Orizaba, que la del Pico de Orizaba fue criminal, yo acabé acalambrado. ¿Sí te acuerdas de No, eso? el Picor y Sabana, no, el Picor y Sabana íbamos a... La Maliche sí me acuerdo, hay una foto y ya la sacaron por ahí, en la que tú vas adelante. En donde no llevábamos cena de campaña. No, nada más llevábamos los tonos. Pero fue de castigo, porque en una Tlamacas o no sé dónde, no quisieron cargar las tiendas de campaña. No, eso fue estrategia. Esa anécdota cuenta. Esa fue estrategia. Yo no tengo ahí ni verdad. El de bolas. Esta fue estrategia. El del El bola, sí. Esa cuéntale tú también. Es ¿Cómo? que esas son... La de yo Acapulco del generación, Bolas. A la segunda gira no fui. Esa es anécdota de Traconis y de Sergio. Mira. Ah, pues fue Traconis el que contó el de Pero vos bolas. fue el tacones. No, Puelles, Puelles fue el que contó la del bolas. que se fueron por el chofer al Que no el tenía tren. Sí, que estaba se fueron grabando al ya. Paseo Bravo. ¿Estás grabando ya? Sí. Sí. Ok. Sí, mira, hay 2 anécdotas. Bueno, la segunda gira de Caimo estábamos organizándola. Yo por alguna razón A ver, espera. viva México. Por alguna razón yo no fui a esa gira, pero sí me tocó más o menos organizarla. Pero dentro de la primera gira nos organizamos con el camión viejito, que es el que nos vendió la MIC,
Y el chofer fue Santiago, que era el chofer del colegio. Lo invitamos, por supuesto, más bien le pagábamos, pero disfrutó de la gira como cualquiera de nosotros. El buen Santiago, donde casi a punto estuvimos de quedarnos 32 chavos por ahí tirados porque se durmió, se salió de la carretera y a Dios gracias no pasó nada. A Dios gracias no pasó nada en todo el tiempo que estuve en Caimo y mira que nos arriesgábamos. Mira que hoy lo veo con ojos de padre y Dios mío, cómo nos dejaban sus papás. Yo creo que nos dejaban porque no sabían ni a dónde íbamos ni lo que hacíamos. En la segunda gira no se conseguía chofer y entonces Traconis y Vinay creo que vinieron al Paseo Bravo. No sé o sea, no sé quién les dijo, cómo estuvo. El caso es que terminaron contratando al chofer del trenecito del Paseo Bravo y a su ayudante. Claro, su ayudante porque el Bolas, el chofer, decía, no, sin mi ayudante yo no voy, cabrón. Y entonces contrataron al Bolas. Y se fueron pasando por Tasco y llegaron a Acapulco. Allí acamparon en varios lugares, varias playas. Pero Bolas no sabía nadar, no sabía ni lo que era la playa, y ahí estaba. Y entonces, pues al Bolas lo invitan a la playa y ahí lo meten, pero en el revolcadero, imagínate el revolcadero, se meten y pues los que saben que viene la ola, pélale, ¿no? Ahí va Sergio, el Bolas y Traconis llevando precisamente al Bolas de la mano, pero viene la ola, lo sueltan y se echan a correr para atrás y el Bolas se queda parado. ¡Hombre! El Bolas efectivamente se hizo bolas con la ola, mentó madres, dijo que ahí se quedaban con su camión, aventó las llaves. Sin embargo ya lo calmaron y la gira terminó más tranquila. Y hubo otra anécdota muy interesante que la realidad es que yo le agradezco mucho a Nacho y a la MIC en su momento porque fue un momento crítico. Imagínate, 19 años y pues yo era presidente del club y era mi responsabilidad todas las cosas que suceden en el club. Yendo a la Malinche, en la Malinche no hay agua, entonces hay que cargar el agua. Y claro, cada quien carga su cantimplora, pero el jefe de equipo carga un tambo de 20 litros de agua para preparar. O sea, cada quien lleva su propia agua para tomar, pero la sopa y el chocolate y todo eso había que prepararlo con agua pues, del equipo. Y eso se la echaba al lomo el jefe de equipo. Entonces, por tal razón, como ya no llovía, decidimos, y fue estratégico, decidimos no llevar casas de campaña, llevar solamente los toldos, ¿sí? Para no más parar el toldo y dormir abajo, pero sin la casa propiamente dicha. Iban ya hombres y mujeres, y entre ellos iban una bola de malosos, los chavitos, el Tacón Dorado, el Canito, dos, tres malosos que había ahí, que bueno, pues el Caimo era para todos, pero esos echaban un relajo impresionante. Iban allí entonces 2 hermanas y un hermano, que bueno, su apellido ya ni me acuerdo. El caso es que, pues como no había casas de campaña, estos muchachos empiezan con las niñas, pues que no eran precisamente las más agraciadas, pero empiezan allí se formaba la fogata y se formaba todo el mundo alrededor de la fogata y ya después todo el mundo se iba a su casa de campaña, a su toldo para poder vivir y había uno ciertamente para solamente las niñas, como siempre había solamente una casa de campaña para mujeres, cada vez que iban las mujeres. Pero estos muchachos empiezan a bromear y a decir que les van a hacer cosas en la noche y bla, 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 y bla, bla, bla. Por supuesto, yo ni cuenta. Yo como jefe de campamento ni cuenta, nos dormimos, hubo guerra de bayotazos, en fin, se organizó ahí una cosa padre. Pero pues ya después en la subida y en la noche un poco, en el cotorreo, y luego en la subida a la Malinche, pues sí, me enteré después que pues estaban, lo que diríamos hoy, estaban haciéndole bullying a estas niñas, ¿no? Y las fregaban. Bueno, regresando del campamento, pues ciertamente está la queja de los papás de estas niñas con la MIC. Y me habla la MIC a junta con los papás, y ahí voy yo, fuimos
Fue Traconis, fui yo y fue Nacho. Y pues la realidad es que se dirimió el asunto, o sea, un asunto en donde Caimo podía haber estado, pues, por lo menos en peligro de confiabilidad, porque se supone, o sea, que las niñas, la integridad de estas niñas estuvo en peligro por unos malosos. Y la realidad es que Nacho podrá contar mejor la experiencia, pero tuvimos una junta con los papás, tuvimos una junta estaba Javier Lamí, que estaba Nacho, y simplemente explicamos lo que era Caimo, la filosofía de Caimo, que incluso se presentaba siempre en cada inicio de año, y que si había sucedido algún tipo de bromas, pues que estas ciertamente se iban a castigar, pero de que hubiese sucedido algo, pues hasta donde nosotros sabíamos no había sucedido nada y solamente eran bromas de chamacos caguengues. Entonces, de entrar con caras largas y de enojo a una junta en donde pues yo sí iba muy asustado, a salir de la mano y todos amigos como si hubiese sido mínima la cosa, ¿sí? La realidad es que la conclusión fue que estas niñas no dejaron de ir a Caimo, siguieron yendo a Caimo, su hermano siguió yendo a Caimo y sus papás consideraban a Caimo como pues, un buen medio de formación, no solo deportivo, como Caimo se consideraba deporte en el Oriente, sino también como formación humana, ¿no? Simplemente por el esfuerzo y la disciplina que implica lo que es el montañismo. Entonces hasta hoy, cada vez que veo a Nacho González Molina, me da me da la comunión, en lugar de decir cuerpo de Cristo, él siempre me dice Dios está en la cumbre, ¿no? O sea que la realidad es que me llena el domingo cada vez que me da esa comunión, Nacho. Pero lo segundo es que siempre que me ve, me pregunta que qué pasó con estas niñas, cuya anécdota acabo de relatar. Siempre la recuerdo mucho. Y insisto, yo lo recuerdo porque para mí era un problemón enorme, ¿no? Y sin embargo se resolvió de muy buena manera. Así se resolvían los problemas en aquellas épocas. Y eso forma para seguir solucionando los problemas, porque la vida sin problemas no es vida. El mismo Oriente lo dice, Pilitia es vita, la vida es lucha.